la planificación realmente sigue siendo muy poca porque la gente, como bien explicabas, y digamos en tu caso, evidentemente planificar en función del día a día es muy duro, muy complicado, entender cómo se mueve el dinero de un lado para el otro, pensar, como bien declarabas, o como bien declaraba Aaron y como bien explicabas, pensar en que hoy tienes una cantidad de dinero en el que mañana se puede convertir en un dinero diferente, en el que el fin de semana puede ser otro, en el que la semana que viene seguramente tendrá una diferencia importante, es complicado porque hay que vivir prácticamente económicamente día tras día. Incluso me imagino que también es con el tema de los servicios, con el tema de los pagos, con el tema de aquellos compromisos salariales y económicos que tienen las personas con cada una de sus deudas. Entonces, en principio, la planificación no es sencilla. Y segundo, el tema de poder establecer un canal real, porque a medida de que pase eso y de que pasen los diferentes precios del dólar en el mercado negro, se sigue, aparte de que sigue fluctuando, sigue siendo una cacería, sigue siendo compra y venta al mejor postor. Sí, y fíjate que es tan complicado entender la situación, Octavio, incluso para el venezolano que está afuera. Ni siquiera hablo de una persona que no sea venezolana. Que tengo, y te cuento esto un poco personal, tengo un familiar que viene a Venezuela en el próximo mes y me escribió el fin de semana y me preguntaba, ¿qué hago? ¿Llevo dólares? ¿Llevo esta moneda? ¿Llevo tarjeta? ¿Compro allá? Es hasta enredado y angustioso en medio de todo este tema saber cómo llegar a Venezuela y con qué, porque va a estar aquí por lo menos unas 3 semanas, cómo manejarse, qué traer, si traigo pesos, si traigo bolívares, si traigo dólares, si voy y cambio, si deposito, si revivo mi cuenta que está en Venezuela. O sea, es bastante enredado y obviamente es necesario que haya cierta estabilidad para que ese tipo de cosas no sean un problema o un dolor de cabeza para por lo menos alguien que viene a Venezuela, incluso el que vive acá, ¿no? Exacto, exacto. Es un tema delicado, pero bueno, lo estaremos manejando a lo largo de toda esta semana, evidentemente, y es un tema que no pierde vigencia en Venezuela, que hay que estar atentos a estos movimientos, a las detenciones de las últimas horas por parte del gobierno, pero en principio estaremos a lo largo de toda esta semana seguramente fiscalizando lo que está sucediendo para poder esclarecer y tener una idea más clara, valga la redundancia, de lo que está pasando con el dólar. Pero cambiamos de tema, cambiamos solo un poquito, porque más o menos, digamos, tiene que ver con algunas situaciones económicas parecidas. Habíamos dicho en los titulares que Venezuela tiene una inflación importante. No es para nadie un secreto este tema. Venezuela ha registrado una inflación del 26% en mayo, 7 puntos más que en abril, lo que en cualquier otro momento es un dolor de cabeza real. Evidentemente el venezolano ha estado, entre comillas, acostumbrado a todo esto, pero realmente es un golpe al bolsillo muy fuerte. Por eso queremos invitar a José Guerra del Observatorio Venezolano de Finanzas para poder hablar y debatir sobre este tema. José, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro, José, bienvenido. En principio, ¿cómo le podemos explicar a la gente lo que significa hoy esta subida tan alta de la inflación, lo que es este cambio de más de 7 puntos con respecto a lo que se vivió en el mes de abril y con qué panorama se va a encontrar el venezolano, evidentemente, en este mes y en los siguientes, ¿no? Evidentemente que una tasa de inflación de 26% en un mes y 230 literalmente en un año es una tasa de inflación desquiciante. No hay economía que aguante esto por mucho tiempo. Recordemos que Venezuela sufrió una hiperinflación entre 2017 y 2021, casi 4 años de hiperinflación, y fue destructiva. Esa inflación se había estabilizado en el año 22-23, inclusive el año pasado, pero este año está repuntando con una fuerza desconocida. No me atrevo a decir que va a haber hiperinflación, pero una inflación de 230 en un año es muchísimo. Y tal vez la pregunta es, ¿cómo se originó esta inflación? Bueno, entonces inflación se originó como se originan las inflaciones altas en el mundo. ¿Qué es lo que ocurre en Venezuela ahora? Están concurriendo dos fenómenos. Una devaluación agresiva de la moneda, inspirada y motivada por el propio Banco Central de Venezuela, que en un año, sí,
tomamos en cuenta cierre de mayo 2025 versus mayo 2024, el Banco Central incrementó el precio del tipo de cambio que él ofrece diariamente en 150%. Pero la otra, la otra parte de la historia es que el Banco Central está emitiendo bolívares alocadamente. Para que tengas una idea, en la emisión monetaria del Banco Central para financiar el déficit fiscal en mayo de 2025 respecto a mayo del año pasado, ese financiamiento aumentó 300%. Entonces, no hay tasa de cambio, ninguna economía que aguante una expansión de la cantidad de dinero de esa magnitud en un contexto de expectativas desfavorables. Entonces, ahí está la causa de la inflación y evidentemente que esto está demoliendo el bolsillo de los venezolanos, los que sobreviven, y efectivamente, pues es muy difícil la vida del ciudadano venezolano con una inflación de esa magnitud. Sí, José, un poco para entender cómo el gobierno logró o qué hizo en 2023-2024 en términos concretos de medidas, si se pueden recordar un poco, para mantener esa inflación un poco más baja luego de aquellos años de 1.000.000%, recuerdo, de inflación a finales antes del 2020 inclusive, y que ahora en estos últimos 10 meses pues no ha podido hacer. O sea, ¿qué hizo antes que ahorita no hizo o qué logró antes que ahorita no logra? Lo que sucedió fue que las hiperinflaciones generalmente no duran mucho, tardan un poco porque son procesos muy destructivos. Venezuela duró casi 4 años, 3 años y medio en realidad. Lo que ocurrió fue lo siguiente: cuando el gobierno empezó a recuperar la producción petrolera y llegó la licencia Chevron, el gobierno se vio con unos recursos y la empresa Chevron empezó a inyectar dinero al mercado cambiario. Eso logró estabilizar la tasa de cambio y esa estabilización de la tasa de cambio se tradujo en menor inflación. Daba la sensación de que la inflación estaba cediendo, de que la inflación estaba en un proceso de disminución y efectivamente así fue. Pero después de las elecciones del 28 de julio es donde se empieza a ver con claridad la situación, la vulnerabilidad que había. Todavía no había asumido Donald Trump y no se había eliminado la licencia de Chevron, estaba la amenaza, pero el venezolano se le despertó el apetito por dólares, porque la inflación empezó a subir. Y cuando la inflación empieza a subir, evidentemente, los venezolanos tratan de protegerse. Los venezolanos son doctores en economía sin haber estudiado los 5 años del doctorado, pero como hemos sido golpeados tantas veces por la inflación y por las devaluaciones, ya estamos curados. Entonces, pues, el público salió a comprar dólares, no había dólares suficientes y la tasa de cambio empezó a subir. ¿Qué hizo el Banco Central? A partir de septiembre dejó que la tasa de cambio se deslizara, se devaluara, y de una estabilidad que mantuvo el tipo de cambio casi fijo durante un año, en 36 bolívares por dólar, empezó a devaluarlo, hoy está en 100, y no pudo aguantar pues la demanda de dólares, y entonces al subir la tasa de cambio, eso arrastró los precios en una economía altamente dolarizada como la de Venezuela, donde 1% de devaluación de la moneda significa 1% aumento de los precios. Entonces es casi lineal la relación y evidentemente eso fue es lo que ha sucedido. José, ¿cómo se puede manejar en un país, como bien lo explica, con tantos problemas económicos, con esa hiperinflación, con la cantidad de dinero que sube y que baja, con el dólar que fluctúa, con que no es la moneda oficial, digamos, todo este panorama que en principio parece ser devastador, como usted decía al inicio de la entrevista? ¿Cómo se puede manejar el venezolano de a pie para poder sobrevivir a una situación como esta? Es decir, ¿cómo hace usted en principio, cómo hace la gente en el día a día para poder manejarse con tanta incredulidad, con tanta expectativa, sin saber, sin poder planificarse? Lo hablábamos hace minutos con un economista, con un profesor. ¿Cómo hace el venezolano de a pie para vivir el día a día? Bueno, para el venezolano es un sufrimiento. Es decir, que hoy un producto que vas a comprar te cueste, por ejemplo, 10 bolívares y mañana te cueste 15, 150%,
o una cifra parecida. Entonces esto desestabiliza la psiqui y las finanzas y el bolsillo del venezolano. Esto es invivible realmente. Una situación de mucho sufrimiento, en particular para aquellos que dependemos de un ingreso fijo. Los que generan dólares probablemente o reciben dólares del exterior están un poco menos mal, digamos así, ¿no? Sufren menos, pero es que no hay ingreso que aguante eso. O sea, yo diría que apenas el 10% de la población está ganando más de $2.000 mensuales, que es, digamos, un nivel decente para vivir. El resto, 85 o 90% de los venezolanos están en una situación de precariedad extrema, en particular los 5,5 millones de venezolanos somos pensionados del Seguro Social, que la pensión es $1, pero menos de $1. Entonces, le dan un bono de compensación, los familiares le mandan algunos dólares, o a otras modalidades que pagan en los mercados o en supermercados para que el beneficiario vaya y retire la comida. Es una situación realmente dramática la que está viviendo el pueblo venezolano. Sí. José, en términos de la inflación, ¿cuál es el sector que más pesa en la economía personal de la familia venezolana? O sea, ¿dónde más le golpea el tema inflacionario en este momento? Bueno, nosotros en el Observatorio Venezolano de Finanzas tenemos 13 rubros, los mismos del Banco Central. Son alimentos, elaborados, no elaborados, gasto de vestido, alquileres de vivienda, servicios, educación, salud, transporte, entre otros. El que pesa más, con un 40% en ponderación en el índice, es alimentos, claramente. Entonces, cuando sube alimentos, ahí te está arrastrando los precios al alza en general. Y los alimentos son muy sensibles al tipo de cambio, porque las materias primas importadas evidentemente se trasladan su costo al precio final de venta, que es lo que nosotros medimos. Nosotros medimos el precio al consumo, no el precio al productor. En consecuencia, el sector alimentos es el que ha golpeado más, y los servicios. En particular, el servicio de agua, el servicio de electricidad y el servicio de telefonía, que estaban muy rezagados, el gobierno lo fue buscando y ahí está el problema. Cuando los precios se rezagan mucho, luego cuando toca ajustarlo, se sobreajustan. Y esos son los sectores que han, digamos, propiciado esta mayor alza de la inflación que hemos visto recientemente. José, en esta situación, perdón, ¿qué se le recomienda al venezolano, digamos, que no tiene esa posibilidad, que no tiene la posibilidad de recibir divisas, que le cuesta prácticamente llegar a final de mes con alguna posibilidad de guardar algún dinero, sabiendo que además la pensión es eso, prácticamente centavos, prácticamente muy poco? Desde el observatorio, ¿qué tipo de recomendación le pueden hacer a la persona para sobrevivir en esta condición? Bueno, usted lo ha dicho, sobrevivir. Es que es muy difícil. O sea, las personas que en Venezuela eh, gastan menos de lo que le ingresa, no lo ahorren en Venezuela, lo ahorren en dólares. Compra dólares a cualquier precio. Esa es la gran verdad. Porque si usted le sobran $500, digamos, en términos de bolívares, y usted lo coloca en el banco, y el banco le paga el 30% de interés, y la inflación en el año el 300%, está liquidado, está muerto, no tiene sentido. Entonces la gente lo cambia en dólares. El resto lo que hace es que come, o sea, es para comer. Entonces algunos lo que hacen es que hacen compras anticipadas, lo que puedan, sobre todo productos no perecederos, y bueno, algunos lo almacenarán. Es que no hay espacio para más nada, no se puede hacer ninguna otra recomendación, porque el nivel de ingreso es tan bajo que el venezolano no tiene capacidad de ahorro. Si usted ve las estadísticas monetarias del Banco Central de Venezuela, los depósitos de ahorro y de a plazo en Venezuela desaparecieron. Todo lo que hay en liquidez monetaria, el 95% es efectivo y depósitos a la vista. O sea, no hay ahorro. En Venezuela el ahorro desapareció. Como ha desaparecido en los países que han tenido hiperinflaciones o países que han tenido o tienen alta inflación.
Sí, ¿cómo vislumbras el fin de año, José, con todo este panorama? Bueno, estamos a 9 de junio, vemos la inflación hasta mayo, pero ya estamos a mitad de año. ¿Cómo crees que terminará el año a nivel inflacionario y sobre todo a nivel de precios acá en Venezuela? Todo va a depender del tipo de cambio. Y a su vez el tipo de cambio va a depender de qué le pasa al petróleo. Claramente, si la licencia Chevron, hay 30% menos de dólares en el mercado y eso impacta la tasa de cambio. Nosotros tenemos una medición que llamamos encuesta de expectativas económicas, donde consultamos a unos 10 analistas y sacamos las medidas pues, básicas de estadística, la media, la mediana y lo que llamamos la tendencia central. Y en la primera medición de enero de este año, la inflación estaba cerca del 70%. En la que hicimos en mayo, estaba a 230. Es casi exactamente la cifra que resultó de 229%. Es decir, cuando hagamos o sea, construyamos la encuesta para el mes de junio, claramente va a dar sobre 250. O sea, estamos hablando de una inflación que va a exceder claramente el 250% al cierre del año. José, podemos en algún momento, la gente puede en algún momento pensar en que Venezuela se aproxime nuevamente a una escasez. ¿Puede vincularse el tema de la inflación con la escasez? ¿O en principio la escasez es un tema, entre comillas, y entiéndase bien que en Venezuela nada está garantizado, pero es un tema superado? Depende. Es una buena pregunta porque el gobierno la semana pasada lanzó la política de precios acordados. Esto quiere decir que es una forma de control de precios. Y el control de precios significa escasez. Hoy no hay escasez porque los precios no están controlados. Pero en la medida en que empiezan a controlar los precios va a haber escasez. ¿Hasta cuándo o hasta cuánto puede ser esa escasez? No lo sabemos, depende del rubro. El control de precios es un laberinto. Después que te metes en él no puedes salir. Te voy a poner un ejemplo. Creo que regularon el precio de los huevos, del pollo, de un cierto producto. Vamos a poner el caso del pollo, que es la proteína más barata, o el huevo. Bueno, si usted regula el precio final del pollo, de la carne de pollo, ¿con qué se alimenta el pollo? Con alimento concentrado. Tiene que regular el precio del alimento concentrado. ¿Quién hace que el pollo coma bien, lo cuide, lo vacune? El trabajador. Entonces tiene que congelar los salarios. Tiene que congelar el precio de los otros insumos. Y después tiene que controlar el precio del transporte que hace posible trasladar primero cortar los pollos, refrigerarlos y transportarlos. Entonces es una cadena de producción que no puedes controlar un solo producto. Entonces es muy difícil hacer el control total. Ya en Venezuela pasamos por eso entre el 2015 y 2018-19 y fue una escasez fenomenal. Para comprar un pedazo de pan, una canilla de pan, había que hacer una cola de 2 horas en una panadería porque el pan estaba barato, pero no había. Entonces, ese es el dilema que tiene el gobierno ahora. Si aprieta el control de precios, con toda seguridad va a haber escasez. Con toda seguridad. Entonces, los números de inflación pueden ser un poco más bajos, pero la escasez te va a reventar todo, porque al final el producto más caro no es el que cueste más, sino el que no se consigue. Sí, una última pregunta, ya para despedir a José Guerra, solo por saber su opinión. Este tema del dólar y los detenidos, el mercado paralelo, el oficial, tú como economista, ¿crees que este tipo de medidas puede ayudar a frenar o al menos a cortar esa brecha cambiaria que se disparó luego de julio del 2024? No, lo puede hacer transitoriamente, porque el mercado se está reconfigurando, no son 50 personas detenidas, entonces las páginas han sido cerradas, pero ya aparecieron otras páginas. Y van a aparecer, porque es la escasez lo que crea el problema. Es decir, el Banco Central está ofreciendo semanalmente unos 60, 70 millones de dólares, tampoco se sabe la cifra con exactitud, pero claramente el mercado está demandando más. Entonces, el Banco Central está ofertando, digamos, 70 millones de dólares y la demanda es por 90, quedan 20 millones sin ser cubiertos por el Banco Central. El que necesita un insumo, el que necesita viajar,
de que necesita medicina, de que necesita cualquier otro producto, cómo lo busca? En el mercado paralelo. Y entonces, mientras haya escasez de dólares, porque el Banco Central no satisface la demanda a esa tasa de cambio, escríbanlo, que va a haber escasez. En Venezuela hay, digamos, algo así como 25 millones de teléfonos inteligentes. Y, y la gente tiene las aplicaciones, Binance, WhatsApp o lo que fuera. Entonces, la policía podrá ser muy efectiva desmantelando las estructuras formales. Pero ¿cómo hace para controlar tantas personas que tienen teléfonos celulares y que borran los mensajes, lo ocultan? O sea, no es fácil. Es decir, esto no es un problema policial, es un problema macroeconómico. Usted quiere resolver el problema del mercado cambiario y que no haya brecha cambiaria, oferte los dólares que el mercado quiere. Se acabó. Y con eso desaparece el mercado. Esa es la historia de Venezuela. Esa es la historia de Venezuela. Cada vez que ha habido control de cambio, hay brecha cambiaria. Cuando se elimina el control de cambio, se hace la unificación y el Banco Central satisface toda la oferta de dólares, no hay mercado paralelo. Es la historia universal. O sea, veamos alrededor de Venezuela. No hay mercado cambiario alternativo, paralelo. ¿Por qué? Porque hay un banco central que ofrece la tasa de los dólares al precio del mercado, o hay un tipo de cambio libre sin intervención del Banco Central donde el precio se forma según la oferta y la demanda. Esas son las dos cosas. Aquí no hay que inventar mucho. José, muchas gracias. Muy amable por la posibilidad de conversar, de entrevistarlo y nada, lo estaremos molestando seguramente más adelante para ir midiendo cómo va el tema en Venezuela en los últimos meses. Así que se lo agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes y que estén muy bien. Ahí estaba entonces con nosotros José Guerra del Observatorio Venezolano de Finanzas, economista, político, gente vinculada al día a día de Venezuela en medio de esta situación económica que realmente sigue siendo muy, muy complicada. Así que en principio, Santi, uno entendería que esto no se va a detener, que la economía y digamos la inflación en Venezuela va a continuar, que además nada garantiza que digamos, la escasez, que es quizás el punto más temido por la población, se pueda presentar nuevamente en el país. Así que el panorama no es sencillo ni tampoco alentador para Venezuela en los próximos meses. Sí, y me quedo quizás con esa última frase, Octavio, que decía José Guerra allí, que le preguntamos sobre el tema del dólar, que no es un tema policial, sino es un tema o un problema macroeconómico. Entonces él decía que, bueno, que obviamente, como nos comentaba el entrevistado anterior, que obviamente la medida va a tener un efecto probablemente en este instante, en estos días o semanas, pues obviamente hay personas detenidas y todo el tema, pero que probablemente, creían ellos, en el transcurso de las semanas o los meses, pues vuelve a surgir de otra manera porque se trata de un tema económico y no de un tema judicial o policial, como nos decía José Guerra. Es un tema bien complejo, pues, pero al final, pues obviamente el deseo es que logren pues, estabilizarse la economía venezolana. O sea, eso es como te comentaba, no voy a volver a echar todo el ejemplo, pero lo que te decía, es muy complicado vivir y convivir, estar en un país chequeando constantemente una tasa de cambio a ver si el precio subió o bajó o a cuánto cuesta o cuánto no vale algo el día de hoy comparado con el día anterior, ¿no? Claro, y además si en principio el panorama no es alentador e incluso llama a la posibilidad real de una escasez, la gente no va a estar tranquila, Santi, que también eso es un punto para poder mantener esa fluctuación del dólar en el mercado negro, porque si la gente empieza a preocuparse, se empieza a alarmar, toda esa situación hace que el dólar fuera del oficial cambie, que la gente corra también en función de la expectativa que se genere. Es decir, que en principio, si no se garantiza la calma por parte del Estado y que pueda tener más o menos un equilibrio la economía, la gente de a pie va a empezar a generar que ese mismo movimiento económico fluctúe y sea mucho más peligroso. Sí, al final, como ocurrió con la dolarización. La dolarización fue algo que se generó las personas, la generaron. Lo recuerdo claramente que fue como el punto de inicio fue aquel apagón de varios días, año 2019, si mal no recuerdo. No había luz, no había puntos de venta o datáfono, como se le dice en Colombia, no había bolívares en efectivo y las personas comenzaron a sacar los dólares y a pagar $1, $3, $5, $10, y de esa manera la gente comenzó a darse cuenta
de que era aceptado, de que incluso daban vuelto y comenzó a dolarizarse la economía no oficial, pero comenzó y bueno, y fue siguiendo la manera de cómo ha venido la economía desde hace 5 o 6 años aproximadamente. Pero mira, te quiero cambiar un poquito el tema.